Bienvenidos a esta presentación del proyecto de innovación pedagógica Making Art Happen. En primer lugar, bueno, que conozcáis un poco el título es Educar en el pensamiento visual crítico a través del arte contemporáneo, sin ser artistas ni pretenderlo. Y vamos a presentarlo en mi compañero Javier Gómez Chozas, que es artista, y la que os está hablando, Vanessa Cejudo Mejías, que es docente y mediadora cultural. Em, el recorrido porque, como sabemos, todas las ideas, los proyectos surgen de una experiencia previa y que sepáis simplemente que el bagaje que tienes primero de una profesional que ha trabajado en el mundo del arte, ha sido formada en la sociología, pero ha aterrizado sus proyectos dentro del ámbito de las artes visuales. Por lo tanto, bueno, mi práctica profesional ha sido en 3 líneas: en la educación, trabajando como profesora en la Universidad Internacional de La Rioja; en la innovación, con proyectos como este que os vamos a presentar, de Making Art Happen, donde se introduce precisamente la metodología del arte, del artista visual en las aulas de las universidades; y la creación contemporánea como, bueno, como es miembro y vicepresidenta de las MAP, Mujeres en Artes Visuales, y también como parte del equipo editorial de la revista British Magazine, que tuvo su presencia en Londres. A continuación, me encantaría poderos presentar también a mi compañero Javier Gómez Chozas. Creo que la mejor manera es poder que él mismo os cuente un poco su recorrido para que veamos exactamente el calado que tiene este proyecto. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Mi nombre es Javier Choza, como decía Vanessa, muchas gracias. Soy artista, soy arquitecto y soy docente. Entonces, desde esta mezcla de intereses, después hablaremos de este proyecto tan apasionante al que me invitó Vanessa, pero esencialmente mi práctica es una práctica en la que el espacio es muy importante, supongo que por mi formación arquitectónica. Y de alguna manera esto lo hemos ido trasladando a estas experiencias. Yo he expuesto en distintos sitios, pero una de las cosas que más, bueno, más me ha gustado hacer es precisamente estas mezclas de contextos distintos en los que se mueve Making Art Happen, del que vamos a hablar ahora. Bueno, pues en primer lugar, yo creo que lo mejor es que nos adentremos en el proyecto a través de su página web. Aquí tenéis la dirección, es makingarthappen.org. Y vamos a ir viendo exactamente cómo se fue configurando este proyecto poco a poco, a partir precisamente bueno, la colaboración de diferentes personas y profesionales. Dejarme que os comparte un momentito. Sí, muy bien. Muy bien, estamos ya en la web. Y vamos a ver exactamente cómo surge este proyecto. Pues este proyecto realmente había una necesidad latente por parte de los docentes, porque precisamente vivíamos en un mundo absolutamente diferente a lo que habíamos vivido hasta entonces en el mundo de la formación. Había una unidireccionalidad, en donde había una presencia muy clara del docente, marcando digamos, una serie de directrices de enseñanzas y de formación muy unilineal. Y ahí sobre todo introducían elementos diferentes, como el hecho bueno, de aprender de otras fuentes que no eran puramente ni oratoria o algo, digamos, como textos, ¿no? Por lo tanto, surge de varios encuentros con docentes universitarios y no universitarios el hecho de pensar si habría alguna manera de poder investigar un poquito más sobre esta cuestión que realmente inquietaba, ¿no? ¿Y por qué empezar a investigar el aprender a través del arte visual? Bueno, pues hay ciertos datos que evidentemente nos hablan de la necesidad, ¿no? El 80% de los jóvenes ya usan el YouTube para informarse. Estamos hablando de informarse y para inspirarse y comunicarse. Es decir, es algo extensivo de la propia persona, es algo que es una herramienta que podríamos hablarlo casi como si fuera
un órgano más, ¿no? El hecho de poder expresarnos, el poder conocer, estamos impregnándonos de conocimiento, de formación, de ideas a través de estos medios, ¿no? Además, las imágenes son un medio de expresión para la generación Z y, por supuesto, las futuras, ¿no? Que han nacido en este entorno digital, que se encuentran tan a gusto y tan naturalizadas en este entorno, ¿no? Y evidentemente, todos recordamos, las personas de nuestra generación y anteriores, ¿no? Cómo hacíamos esos ejercicios de reflexión de textos, de hacer este tipo de recensiones, estas cuestiones, ¿no? Que hacíamos siempre en nuestras clases, ¿no? En donde de alguna manera asimilábamos los textos, nos apropiábamos de ciertas cuestiones que habíamos aprendido a partir de esos textos y luego a partir de ahí, bueno, pues también generamos nuestro propio conocimiento. Este tipo de ejercicios no se realiza cuando la información llega desde la imagen, desde los vídeos, desde la imagen en movimiento estática. Por lo tanto, esos contenidos audiovisuales no se están analizando de esa manera crítica. Y evidentemente, bueno, sabemos que las herramientas, las redes, toda la juventud especialmente, comparten, imaginaos este dato que creo que habría que actualizarlo porque creo que es muchísimo mayor ahora mismo, de 100 millones de fotos. Esto es una barbaridad. Y evidentemente con la nueva realidad que está ahora mismo también impactando tanto en nuestra vida contemporánea como es la inteligencia artificial y todas las posibilidades que va a ofrecer, bueno, pues esto se hace aún muchísimo más necesario. Por lo tanto, si tenemos que decir exactamente por qué aprender, ¿no? Visualmente, pues primero porque debemos pensar visualmente. Walter Benjamin nos decía que la imagen era pensamiento en reposo, ¿no? Como realmente existe toda una idea plasmada a través de la imagen, hay una intencionalidad, hay una impronta, hay una cantidad em, mm, de rasgos y de aspectos a analizar ahí, ¿no? Por otra parte, motivar al alumno. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que entrar en sus códigos, tenemos que entrar en sus propios lenguajes, en su forma de expresarse. Por lo tanto, era también necesario desde ese punto de vista propositivo. También por cruzar disciplinas, porque no vivimos en mundos departamentados, en categorías, en cajones específicos, sino que realmente el mundo es un mundo fluido, es un mundo en donde la hibridación es una realidad y por qué no vivir de las potencialidades de unas disciplinas y de otras para poder, bueno, ejercer de la manera más posible y más efectiva, ¿no? En nuestra propia profesión, la formación en la que nos estamos em, empapando, ¿no? Y por último, y otras cuestiones también importantes son impulsar la creatividad, porque evidentemente vivimos en un mundo en el que la creatividad va a generar esta dirección tan marcada, ¿no? Para el futuro. Aprender activamente. ¿Cuántas veces hemos oído hablar ¿no? de la clase invertida, ¿no? El hecho de hacer partícipe al alumno, en este sentido, hablamos de esta aprender activamente y la co-creación y la colaboración, como esta clase invertida que de alguna manera va a ayudar a que el alumno, nuestros estudiantes, que realmente están continuamente interactuando con este entorno visual, audiovisual, por medio bueno, sus conexiones a Internet, sus redes y demás, hacen que el aprendizaje, si nace desde esa co-creación, desde esa colaboración, desde ese aprendizaje activo, estén muchísimo más motivados, porque es lo que han aprendido con su propio entorno digital. Em, en este sentido, me gustaría contaros cómo este proyecto bueno, pues, genera los talleres, ¿no? Em, Pensábamos precisamente en esta complejidad, ¿no? De atender a disciplinas muy diferentes, a intereses complejos, a diferentes también llamadas o intereses. Por lo tanto, em, lo dividimos en estas posibilidades, ¿no? Primero, ¿por qué no? El hecho de plantear ciertas temáticas que ya de por sí fueron afines, ¿no? A la llamada que hacíamos desde el proyecto. Temáticas como, por ejemplo,
cambio social o intervención social, que sí que aquí hicimos diversos talleres, temas de lenguajes digitales o identidad digital, cuestiones como la antropología o la ecología humana, la sociología y la política, los nuevos medios, nuevos lenguajes, el lenguaje visual, obviamente, y el misterio, ¿no? Como narrativa, el ecodiseño, la historia del diseño, ecosistemas digitales, comportamiento relacional, la marca personal, el marketing, ¿no? Historia o cine, narrativa y literatura, ciencias de ecología. Bueno, aquí, como veis, derecho, leyes, vemos una cantidad, digamos, de temáticas que han sido las que han acogido estos talleres, ¿no? Para que veamos hasta qué punto también este arte visual puede abordar distintas temáticas, distintas disciplinas dentro de la universidad y abordarlas desde un lugar diferente como es el arte visual. También podríamos acudir, digamos, al diseño de estos talleres concretos a partir de técnicas. Por ejemplo, no, me interesa trabajar las TIC, las nuevas tecnologías. Bueno, ya nuevas, ya hablamos tanto de nuevas, con las tecnologías. Queremos trabajar técnicas de vídeo, cuestiones digitales, la instalación como bueno, ocupación del espacio, la fotografía, el vídeo, la acción también como bueno, fórmula, ¿no? Técnica también de comunicación y de expresión artística, el collage digital, la fotografía, el audiovisual. Bueno, pues vemos que hay distintas técnicas que el propio arte visual contemporáneo, las artes visuales construyen, operan continuamente con este tipo de técnicas y misceláneas, porque, por así decirlo, no existe, digamos, una técnica ahora mismo pura, como podríamos identificarlo, ¿no? En un arte anterior, ¿no? Bueno, pues aquí veis cantidad, como veis, de posibilidades. También podíamos construir este diseño de talleres a partir de los artistas, y así ha sido. Ha habido profesores y profesoras que nos han dicho, mira, he seguido este artista y me parece muy interesante, por favor, que me encantaría poder trabajar con este artista contemporáneo. Todos ellos, como veréis, además, si investigáis por cualquiera de ellos, tienen un recorrido súper interesante, son profesionales del arte que viven de ello. Y bueno, ya ha habido peticiones concretas, ¿no? Porque hay un interés, han visto alguna exposición, alguna intervención en la que interesaba invitar al artista, ¿no? Bueno, vemos aquí a cantidad de ellos, todos los que han ido participando en este proyecto de Making Art Happen. Y, bueno, y esto ha sido desde luego una experiencia increíble porque cada uno de ellos evidentemente tiene su manera, digamos, de trabajar, su background, todo un recorrido además experiencial, y ha sido desde luego una de las experiencias más enriquecedoras también para los propios alumnos, que en algún momento nos pedían, por favor, ¿podemos seguir hablando con el artista? Porque generaba otro tipo, digamos, de inquietudes, curiosidades, que no eran las propiamente de la asignatura, pero que obviamente estaban ahí, ¿no? Por lo tanto, también se les ofrece a los alumnos la oportunidad de ese trabajo en mano a mano con un artista que a veces parece que los vemos ahí como idealizados, como genios inaccesibles en los que nunca tenemos la oportunidad de hablar con ellos. Pues bueno, vemos que son personas bastante terrenales y que bueno, que tenemos la oportunidad de poder enriquecernos de su experiencia, de su manera de pensar, su manera de proyectar sus ideas, ¿no? Y luego otra posibilidad también, que es generar un taller en mi asignatura estamos buscando algo en concreto. Bueno, pues estas eran las peticiones más o menos que surgían, ¿no? Para que mis estudiantes aprendan otras formas de investigar. ¿Por qué? Porque evidentemente el arte contemporáneo tiene una carga impresionante de investigación. Una investigación que posiblemente no sea la estrictamente académica, pero que posiblemente también nos abra a otras fórmulas, maneras de acceder a este conocimiento que sea muy interesante para el mundo actual. También para cruzar disciplinas, como decíamos, el mundo es híbrido, el mundo está contaminado, maravillosamente contaminado de diferentes ámbitos, disciplinas, saberes. Por lo tanto, ¿por qué no también invitar a los alumnos, a los estudiantes a cruzar esas disciplinas y empezar a pensar desde esa hibridación, ¿no? También
muy, muy importante porque el mundo del arte visual especialmente fomenta la observación activa. El hecho de estar continuamente presente, ¿no? En lo que en nuestro entorno, estar sensible a lo que nos está ocurriendo y fomentar esa observación activa en el sentido de que, bueno, nos dejamos permear y a su vez generamos sobre eso que nos ha impactado, ¿no? Que evidentemente existe una posibilidad de co-crear o participar, ¿vale? De pensar a través de la imagen, evidentemente. Bueno, pues estas son más o menos las, digamos, las líneas por las que normalmente recibíamos estas peticiones, ¿no? Para diseñar los talleres a partir también de objetivos concretos, ¿no? Y evidentemente siempre habríamos una posibilidad de encuentro, que siempre era maravilloso, con el docente, con nosotros como mediadoras y la posibilidad de un artista, evidentemente, y hacer un trabajo ad hoc a esa asignatura y a esas inquietudes que tenía el docente o que tiene el docente con sus estudiantes. Bueno, yo creo que nada mejor que tener ahora mismo a Javier, que nos acompaña hoy también en esta presentación, que él fue partícipe de uno de los talleres, que además, bueno, en dos de los talleres, que hizo dos talleres además, en donde los alumnos quedaron súper contentos, en donde aún se recuerdan esa experiencia. Y bueno, y nada, yo creo que nada mejor que el propio Javier nos cuente cómo fue esa experiencia para poder entender de la viva voz de un artista cómo es el aterrizar en algo como esto, ¿no? En el aula de una universidad, de repente, de nuevas. Bueno, gracias, Vanessa. Hay que decir que para un artista, una experiencia como esta es una experiencia profundamente enriquecedora. Esa es una de las razones por las cuales, cuando hablamos Vanessa y yo de este proyecto, me pareció algo fascinante. ¿Por qué? Pues porque desde el arte buscamos acceder a nuevas formas de ver el mundo a partir de lo visual. Y eso quiere decir indagar, de alguna manera, dentro de cómo nos enfrentamos a las cosas y cuestionar las estructuras que hacen que tengamos las ideas, pero utilizando un lenguaje que es un lenguaje abstracto, el lenguaje de la imagen. Entonces, llevar esta forma de repensar el mundo a una clase de unos alumnos, en este caso de comunicación, para construir conocimiento con las manos, es algo bueno que hacemos los artistas a diario, pero que en concreto era apasionante intentarlo con un conjunto de alumnos que desconocían absolutamente a mí en este caso y lo que podía ocurrir. Solo sabían que venía una persona, un artista. Un artista siempre suena así como un poco loco, a pasar con ellos una hora. Bueno, en realidad esa hora fueron 3, no una, porque llegó la hora de comer y no se fue nadie, a pesar de que estaban muertos de hambre, pero estaban tan apasionados con lo que estaban haciendo, nos lo estábamos pasando también todos juntos, que decidieron quedarse todos, no se fue ninguno. Así que cuando salimos de allí estábamos muertos de hambre todos. Bueno, ¿cómo se planteó esta experiencia? Bueno, se planteó como una combinación entre una reflexión acerca de la identidad digital, acerca de la posverdad y también de la libertad. Es decir, una reflexión dentro de un entorno de comunicación en el que la verdad es muy importante, el posicionamiento, la opinión, la crítica. em, y también, digamos, la libertad a la hora, entender qué grado de libertad tiene uno a la hora de configurar sus propias ideas, cómo de importante es la influencia de lo que tenemos alrededor. Entonces, de cara a luego trabajar en nuestro medio, cada uno en el suyo. Pero ¿qué ocurre? Que
habitualmente tenemos unas líneas de trabajo dentro de la academia digo, de la universidad, que como decía Vanessa, nos dan una serie de referentes que podemos estudiar. Entonces, en función de los campos de referentes, vamos en unas direcciones o en otras, pero el campo, la experimentación artística nos obliga a pensar de una forma completamente distinta. Con lo cual, esas estructuras mentales son útiles porque se basan en la creatividad para después aplicarla al mundo, al mundo que sea, a la ingeniería o a la biología o a la comunicación, como en este caso. Entonces, pero sí que es verdad que el tema estaba específicamente orientado a esta clase para que tuviera un efecto en su forma de aprender después. Entonces, el taller, la experiencia, em, tenía una serie de etapas, había una estructura para que esa reflexión fuera lo más profunda posible en un espacio muy, muy corto de tiempo y también a que hubiera tiempo a enfrentarse a una forma de hacer totalmente ajena a los estudiantes, como era la escultura en este caso. No tanto la escultura, sino el pensar espacialmente, que es una cosa aún más abstracta, porque el espacio es probablemente de las cosas más difíciles de definir. Todos vivimos en el espacio, todos estamos rodeados de espacio, pero para todos, definir el espacio es algo muy complicado y trabajar con él también. Y esto es lo que lo hace precisamente muy interesante, porque al ser una cosa tan, tan, tan ajena, es muy divertido enfrentarse a hacer cosas con las manos pensando en espacio, ¿no? Bueno, entonces, este taller fue estructurado en una serie de etapas, la primera de las cuales consistió en una pequeña presentación de lo que estamos hablando ahora, de la idea de pensar en la posverdad. Se hizo sin decir nada más que hola y vamos a hablar sobre la verdad, la posverdad, la libertad, la identidad digital, sobre todo. Pusimos un vídeo de introducción del que voy a poner unos pequeños minutos. Vamos a ello. Here it is, ¿Se oye? the greatest advance in television since color television itself. The ultimate in performance and convenience. 7-function remote control color television, so beautiful it enhances any decor. Makes you so sick at heart that you can't take part. You can't even passively take part. And you've got to put your bodies upon the gears, upon the wheels, upon the levers. People want it, unless you're free, the machine will be prevented from working. Women and children believe where they believe the modern journey is coming up.
What if the federal government decided its own powers were proper and constitutional? What if the Constitution were no longer the supreme law of the land? What if you needed a license from the government to speak, to assemble, or to protest against the government? What if the government didn't like what you planned to say, so it didn't give you the license? What if the right to keep and bear arms only applied to the government? What if posse comitatus, the federal law that prohibits our military from occupying our streets, were no longer in effect? Bueno, este vídeo, que era un vídeo bastante más largo, lo que hacía era proponer un contexto para entender que desde el nacimiento de Facebook en adelante se había transformado enormemente la forma de entender el mundo. Entre otras cosas, habían nacido una serie de figuras, una serie de roles, de personajes que solamente vivían dentro del ecosistema digital, algo con lo que los estudiantes de comunicación se iban a tener que enfrentar y también iban a tener que reflexionar críticamente acerca de esto. Entonces, em, precisamente la idea de poner un vídeo al principio de este taller era porque una parte fundamental de nuestra vida hoy cada vez más transcurre digitalmente, enfrente de una pantalla, y lo que hacía ese vídeo era enseñar a los estudiantes cómo esas imágenes que vemos en las pantallas son imágenes que no son inocentes, sino que están cargadas de intenciones, de intereses y de efectos. Entonces, precisamente para esto, el taller proponía a los estudiantes reflexionar acerca de los roles que se daban dentro de las redes sociales y se les ofrecía o sea, se les invitaba a pensar sobre nuevos roles que no existieran o elegir uno entre todos estos de los que voy a hablar, como el gamer, aquel que está todo el día jugando, el selfie, esa gente que está constantemente haciéndose selfies, algo que se ha convertido, que ha evolucionado dramáticamente desde entonces hasta ahora, porque han pasado unos años, y que curiosamente tenemos incluso una red social que es TikTok prácticamente dedicada a eso, a que la gente se exhiba a sí misma de forma en vídeo, en fin, han evolucionado los medios, algo muy interesante sobre lo que pensar, pero el fondo es el mismo, gente que se autorrepresenta. Luego hay gente que disfruta siendo troll, ¿no? Molestando a otros, o sea, haciéndose notar a través de la llamada de atención, la gente que está, la gente sexy, ¿no? Que es la gente que se muestra sexualizada constantemente, que está totalmente obsesionada con esa belleza canónica, los sénecas, aquellos que intentan ser los sabios a los que sigan, los peces, un rol que llamamos el pez, ¿no? Que es aquel que está siempre yendo de un sitio a otro y, o sea, está fluyendo de un sitio a otro, en ningún lado deja nada, sino que observa, en fin, había una serie de roles que se les ofrecía a los estudiantes, se les pidió que hicieran grupos y que eligieran en grupo, tras una discusión muy corta, porque todo el taller se hizo a intervalos muy cortos, precisamente para dinamizarlo de forma dramática, que es una cosa que yo suelo hacer en mis talleres, ¿no? O sea, que todas las cosas tienen muy poco tiempo y hay que reaccionar muy rápido, de tal manera que la primera vez, al principio les cuesta un poco, pero después todo fluye a una velocidad asombrosa y crean y luego salen entusiasmados. Bueno, entonces se les planteó la posibilidad de elegir entre uno de estos roles o crear uno nuevo, hablar, elegir, buscar, pensar en uno que existiera y que no estuviera en esa lista. Y también se les pidió, una vez que habían elegido, se les pidió en otra discusión de 3 minutos, me parece, o algo así, que eligieran si ese rol que habían elegido era monstruo o héroe, es decir, si lo consideraban positivo o negativo, si era algo que estaba oculto o visible y si era rechazable o no. Es decir, ellos tenían que establecer una forma crítica. Todo esto estamos haciendo, digamos, el trabajo que un artista hace normalmente de base teórica para desarrollar un proyecto. Entonces, ellos
ellos empezaron a reflexionar. Algunos pensaban, por ejemplo, que el pez, el que fluye, era una cosa negativa porque no dejaba nada en un sitio. Otros pensaban que no, que era positiva porque así, de alguna manera, aprendía de todo el mundo y tal. En fin, estas discusiones fueron el inicio de plantear un proyecto artístico que hicieron después. ¿Cuál fue ese proyecto artístico? Ahí es donde se enfrentaron a ese conocimiento visual. Pues se les propuso que imaginasen, después de haber desarrollado ese rol, que imaginasen el espacio que les correspondería a esos roles. Es decir, ¿cómo sería el espacio que correspondería a un troll? Con lo cual, durante un buen tiempo, un buen rato, a lo mejor media hora, un cuarto de hora, no me acuerdo, un buen rato, tuvieron que ir construyendo, transformando, perdón, categorías, ideas en formas. Y ese es ni más ni menos que el proceso de creación de un artista. Y en este caso, además, incluimos un grado de dificultad mayor. ¿Cuál es ese grado de dificultad mayor? Pues que no eran formas, sino que además eran espacios. Ellos tenían que pensar cómo podía ser el espacio de una persona que estaba, que se dedicaba a incordiar a los demás, ¿no? Como podía ser la figura del troll, ¿no? Bueno, pues como no me puedo extender más porque tenemos muy poco tiempo, aquello fue una absoluta locura, fue fantástico, nos divertimos muchísimo y en ese camino de trabajar con distintas disciplinas, como fueron, bueno, quiero decir que trabajamos siempre en mis talleres, se trabaja con materiales muy, muy baratos, con cartón, ahora vamos a ver una imagen, con cartón, con cinta adhesiva, con lápiz, con marcador y ya está. Son cosas que sin presupuesto se puede hacer cosas gigantes. En este taller hicimos cosas pequeñas, pero en la Edona, por ejemplo, en la Escuela de Doctorado de Navarra, hicimos auténticas estructuras habitales que después se podían meter dentro y tal. Pero decía que construyeron estas estructuras pensando en espacio, pensando en ese espacio en el que, por ejemplo, un rol como el del troll podría vivir, ¿no? ¿Cómo tendría que ser ese ecosistema del troll? Bueno, pues vamos a enseñar aquí una imagen de cómo era ese ecosistema del troll, por ejemplo. Bueno, primero quería decir que la experiencia, desde luego, de trabajar fue fascinante, como podemos ver en estas imágenes. Realmente los alumnos tenían que trabajar en equipo, muchas manos a la vez, quiere decir que tenían que llegar a acuerdos constantemente y el debate para construir la forma era el objetivo real de todo este proceso, ¿no? Porque en ese debate es donde aplicaban junto con la forma la creatividad a la hora de trabajar con técnicas y con materiales que desconocían, ¿no? Algo que por eso es una de las razones por las que después nadie se quería ir, claro. Entonces, bueno, pues por ejemplo, cuando hablábamos, el grupo de alumnos que hablaban sobre el rol del troll, pensaron en un espacio cerrado, un espacio aislado, lleno de cruces, de símbolos de negación, un espacio que estaba aislado del mundo, en un mundo en el que, curiosamente, estaban hablando de esa negación del espacio, pero al final, dentro de esta idea como de experimentos formales y espaciales, pues llegamos a distintos ejemplos que por último en el taller teníamos que discutir, porque después cada uno de ellos salía, un representante de cada grupo salía a explicar lo que habían hecho. Como podéis ver, los resultados formalmente aquí parecen muy poca cosa, ¿verdad? Bueno, pues contienen una cantidad de intenciones y de gestos y de saber espacial que si uno de esos alumnos estuviera aquí hoy, podría explicaros, tardaría probablemente media hora en explicaros todas las intenciones que hay ahí metidas. Ese era el objetivo y no la forma en concreto. Eso es lo que hacemos desde el arte. Y bueno, con esto termina mi pequeña intervención. Gracias, Vanessa. Muchas gracias, Javier. Yo creo que, aunque se percibe, yo creo que hay que vivirlo. Los talleres son una experiencia, en realidad a veces lo llamamos así, decíamos, tenemos que inventar otra forma de definición, porque taller quizás bueno, tiene unas connotaciones diferentes y esto era muy experiencial, era realmente vivir bueno, una experiencia muy, muy apasionante. Bueno, pues seguimos un poquito y me gustaría contaros también alguna de otra, digamos, experiencia que se vivió
La de Javier, como os decía, fue en la Universidad Rey Juan Carlos y fue precisamente en la asignatura de comunicación, pero hubo otras, como por ejemplo, os propongo por ver las diferentes fórmulas, ¿no?, que se llevaban a cabo. Por ejemplo, la de Fermín Jiménez Landa. Él trabaja mucho con temas de, digamos, de generar situaciones, él lo llamaba, bueno, eh, situaciones poéticas, ¿no? En donde realmente lo que se trataba y lo que se proponía era, bueno, alterar un poco al aula de derecho, estábamos hablando de derecho em, ambiental, y el profesor nos dijo, quiero agitar un poquito a la clase, quiero a ver qué podemos hacer. Bueno, pues se nos ocurrió que Fermín podía ser la persona ideal, el artista ideal para poder agitar a esas mentes de derecho que realmente, bueno, como todos sabemos, bueno, cada disciplina conlleva un estar en el aula, una forma, digamos, de pensar, una forma de asimilar los conocimientos. Y quería jugar precisamente, Fermín nos propuso jugar con el propio la propia saber, ¿no?, que conlleva, que es el derecho y la normalización de una sociedad. Y justamente jugó con eso y dijo, vamos a jugar con la alteración de las normas para que ellos mismos reflexionen sobre qué está pasando ahí, ¿no? Por lo tanto, él propuso, a través de ciertas performances y acciones, intervenir en distintos espacios que están muy normalizados, aunque algunos son obvios, como por reglamentos y por carteles que te van diciendo dentro de la universidad, y otros no tanto, pero conocemos las normas que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, pues sus intervenciones consistían en lo siguiente. Él expuso 3 acciones, 4 acciones para intervenir la universidad. Cada uno de estos alumnos era un grupo grande, tenían que dividirse en distintos grupos y cada uno tendría un rol dentro de ese grupo. Uno de ellos, evidentemente, tendría que grabar ese contexto, esa situación, para poderla analizar en clase después. Esta parte tan importante que decía Javier, ¿no? El hecho de poder llevarnos una reflexión profunda de toda esa experiencia. Y una de las acciones que propuso fue, por ejemplo, que 2 personas se llevaran un tupper y cortaran cebolla en la biblioteca. Otra acción fue, hagamos un salón de té en el parking de la universidad. Otra de ellas fue entrar en un aula compartida con un fular impregnado, pero impregnado de una manera exagerada, de colonia. Y otro fue poner en un espacio común, bueno, pues una música que había sido utilizada además bueno, para torturar a los presos de Guantánamo. Por lo tanto, las 4 intervenciones agredían el ambiente, agredían el contexto, generaban nuevas situaciones, pero nadie había hablado de no poder hacer nada de eso en esos lugares, porque realmente llegaba a una situación surrealista, completamente anormal, por así decirlo. Por lo tanto, no sabía muy bien cuál iba a ser la respuesta, ¿no? Cosas curiosas que surgieron, pues cuando estuvieron cortando cebolla, esperaban que les expulsaran directamente, aunque se leyeron, todos los alumnos les fuimos dando distintas instrucciones, se leyeron las normativas de la biblioteca, en ningún lugar ponía evidentemente que no se podía cortar cebolla en la biblioteca, pero bueno, se lo estudiaron las normativas para poder tener cierta argumentación, una respuesta, lo que fuera, ¿no? ¿Qué ocurrió en este espacio de la biblioteca? eh, que hubo una persona que les dijo, ¿os importa en vez de ponernos aquí, ponernos en esa otra mesa que parece que no molesta tanto? Pero sin embargo, esa persona que era la autoridad de ese espacio académico, sí se dirigió al otro compañero que estaba grabando y le dijo, perdona, pero aquí no se puede grabar. Por lo tanto, ¿qué surgió? Pues evidentemente tenían preparado, por así decirlo, un argumento para poder defender su acción de cortar cebolla en la biblioteca, pero sin embargo surgió algo muchísimo más interesante, que fue aquello que aflora cada vez más, que es el hecho de preservar de ciertos espacios bueno, la grabación por medio de dispositivos móviles o bueno, de otras personas, ¿no? Para no intimidar, para no agredir esa intimidad, ¿no? Por lo tanto, surgieron cosas muy interesantes para traer al aula.
otras cuestiones como él también trabajó toda esta parte, digamos, de legislación ambiental, que trabajaba los olores, que trabajaba los ruidos y que trabajaba evidentemente, bueno, pues los espacios como también la cuestión del parking. Todo esto simplemente sirvió para que a veces el arte también es un pequeño paraguas, por eso decíamos otras maneras de investigar o de pensar, porque bajo el paraguas del arte, los alumnos que realmente le miraban al profesor decían, ¿podemos hacer esto? ¿Lo podemos hacer? Tenían muchas ganas de hacerlo, evidentemente era un pequeño sabotaje a la propia universidad. Nunca se habían puesto esa, ¿no? La capita de soy bueno, voy a simular, ¿no? Una acción artística. Y eso les daba mucha seguridad. Y también era un aprendizaje de saber cómo, por ejemplo, el arte también abre grietas y abre posibilidades a través, digamos, de esas, pensar en esas ficciones o esas situaciones que al final sirven de reflexión y de gran, bueno, argumento, ¿no? Para explorar nuestras propias disciplinas, nuestros propios límites, nuestros propios, ¿no? Y esto fue también, bueno, pues bastante interesante. Em, no sé cuánto tiempo tenemos, pero sí que me gustaría explicar otro caso más, ¿vale? Porque para que veamos la riqueza, porque realmente ya os digo, Javier con su, ¿no? Con su taller maravilloso, pero fijemos también en otro taller también que fue muy interesante, aunque ya los tenéis todos aquí en la web para si lo queréis indagar un poquito más, eh, sería, a ver, perdonad que lo voy a volver a, creo que se me ha ido, vale. Otro taller muy interesante es el que vimos acá, perdonad. Vamos a ver. Aquí. ¿Qué se propuso? Bueno, pues aquí esto fue en la universidad, la anterior, la de Fermín, fue en la Universidad de Navarra, en la Universidad Pública de Navarra. Esta fue en la Universidad Europea de Madrid. Y lo que se propuso fue lo siguiente. Se pensó si habría una posibilidad de cartografiar la universidad en sistemas de poder, en sistemas funcionales, por así decirlo. Y luego una de las cosas que se proponía, como era una asignatura de innovación, era ver si éramos capaces de pensar entre todos, porque aquí nos involucrábamos todos, pero especialmente los alumnos, pensar en posibilidades a partir de generar un gesto repetitivo que nos diera ciertas pistas sobre por dónde investigar, qué está fallando, esta coreografía, gesto repetido nos podía dar muchas pistas sobre dónde comenzar a generar, bueno, pues una iniciativa, una acción, una nueva dispositivo, lo que fuera dentro de esta innovación. Y lo que se propuso fue primero dividir en los grupos y cada uno de ellos tendrían, bueno, había una cartografía de la propia universidad, fue el espacio del recreo, en la cancha de deportes, el espacio, digamos, del descanso, que era la cafetería, el espacio del estudio, la biblioteca, el espacio del poder, que eran donde estaban los decanos, bueno, toda la parte docente, los espacios de tránsito, que eran los pasillos, y se pedía que una persona durante un minuto, los alumnos grababan a esa persona realizando un gesto que hicieran de manera habitual, que les identificaran en ese espacio. Eso fue grabado por cada uno de los alumnos y luego se traía al aula para reflexionar y ver exactamente, bueno, ciertas cosas que realmente han sido muy impactantes en el mundo actual, como el propio hecho, por ejemplo, de estar con un móvil así, ¿no? Todo el tiempo cuando estábamos, y se inventaron estos cacharretes, ¿no? Que tenemos ahora todos, inalámbricos, ¿no? Para poder escuchar y que a veces no sabemos si nos hablan a nosotros o están hablando algo. Y bueno, es esta cosa, ¿no? Que tan maravillosa de la tecnología. O, por ejemplo, veían también, se hacía reflexionar mucho sobre cuántas veces hace una persona que está en cafetería, ¿no? Este gesto, ¿no? Y la propia persona, ¿no? Reflexiona, dice, ostras, ¿cuántas veces hago esto al cabo del día, ¿no? Y
el hecho también de esta, ¿no? de la propia reflexión que lleva el hecho del gesto. Bueno, Rosana inició este proyecto en donde de alguna manera, bueno, ha ido eh, registrando estas coreografías por diferentes partes del mundo. Y bueno, y esto nos ayudó también a pensar mucho sobre bueno, nuevas formas, ¿no? de innovar y cómo podríamos de alguna manera explorar esa innovación desde otros lugares, ¿no? Bueno, pues era simplemente, bueno, me encantaría hablar de todo, porque la verdad es que todas las acciones fueron maravillosas. Las tenéis aquí por si queréis consultarlas. Además, bueno, incluso, bueno, hicimos una impresión, una edición en impresión con las fichas que le íbamos enviando a todas las universidades para que tuvieran bueno, un poco las instrucciones de cómo poder hacer estos talleres y bueno, que cualquier persona pudiera iniciar, digamos, ese tipo de posibilidades o apropiación de ciertas cosas que parecen que podían ser interesantes para nuestras asignaturas a partir de estas ideas. Obviamente, el propio proyecto también derivó en investigaciones diferentes. Una de ellas se ha publicado en la revista de Arte Terapia de la Universidad Complutense de Madrid. Otra de investigación está en Arts Educa, publicada también en español y en inglés. Y bueno, y seguimos avanzando en cantidad, digamos, de posibilidades que nos presenta esta realidad, que es simplemente encontrarnos con una realidad que es visual, que es potentemente visual y que nosotros somos parte de ello, evidentemente, que como docente nos interpela también las nuevas maneras y fórmulas, ¿no? para pensar en ese aprendizaje lo más experiencial y más enriquecedor posible. Y por eso seguimos un poco investigando. También me gustaría que se viera un poquito en una, digamos, con este golpe, digamos, de imagen, el hecho de que, bueno, que hemos trabajado siempre como una estructura orgánica, a modo de rizoma, y viendo un poquito, bueno, pues que realmente no deja de ser un proyecto que se enriquece con cada una de las partes, que no existe, por así decirlo, una dirección, sino que realmente hay un trabajo de mediación primero, después y a continuación, en donde de alguna manera se pretende incorporar a modo de puzzle, ¿no? Todas las inquietudes, todas las aprendizajes, todas las posibilidades que tiene cada uno de los ámbitos, el ámbito evidentemente de docente, el ámbito investigativo, el ámbito creativo y artístico y las inquietudes de los propios estudiantes, ¿no? Por lo tanto, bueno, comentaros simplemente eso, que es un proyecto que desde luego ha tenido impacto en muy diferentes lugares, lo cuento un poquito por aquí, fijaros. En la Universidad de Navarra, en Antropología, Cultura de Cine, en Literatura Creativa, en la pública fue Derecho, Arquitectura de Software, Pedagogía, Derecho Procesal y la última que realizamos con Javier Gómez Chozas, le tenéis aquí ahora mismo, dentro de los alumnos de investigación de las tesis doctorales, perdonad. La Rey Juan Carlos, como veis que también se vio en Sociología, Sociedad de la Información, en Técnicas de Investigación Social, en Desviación Social, en la Europea, con el tema de Innovación y Cultura Empresarial, en la Complutense con Documentación Audiovisual, en la Autónoma con Microbiología, en Lengua Gallega, en un instituto que hay español en Londres, en el Cervantes también, y en la Universidad Internacional de La Rioja en estos ámbitos también, diseño, lenguaje de visual, historia del diseño y nuevos medios. Por lo tanto, y mirar todos los profesores y docentes que también tomaron parte de ello. Por lo tanto, simplemente trasladar primero el agradecimiento de todos los que han participado y segundo, el hecho de lo enriquecedor que es poder encontrarnos todos en una sola intención, ¿no? El hecho de mejorar nuestra experiencia formativa, nuestra experiencia también transmisora de conocimientos y de pensamiento
Y bueno, y la verdad es que no queda nada más que agradeceros también vuestra atención y el habernos seguido. Y cualquier cuestión que tengáis, bueno, pues ahí está nuestra web y nuestros emails para que cualquier cosa pues nos podáis consultar. Y muchas gracias y muchísimas gracias, Javier, por habernos contado también tu experiencia. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.